Según cuenta una leyenda, cuando Lucifer fue expulsado del cielo se desprendió una piedra de la maravillosa corona que le habían presentado 60.000 ángeles. Esta piedra de singular belleza, al caer en la tierra, se transformó en una vasija que después de mucho tiempo llegó a las manos de José de Arimatea. Ella fue ofrecida a Cristo, quien la usó en la última cena. Más tarde José la recuperó y la utilizó para recoger la sangre que emanaba del costado del Salvador. Gracias a esta circunstancia se creía que la copa tenía poderes mágicos, aseguraba abundancia, salud y larga vida a quien la poseyera. Una vez al año, cuando se cumplía el aniversario de la muerte de Cristo, una paloma blanca traía desde el cielo una hostia y la colocaba sobre la copa, sostenida por un grupo de ángeles o de vírgenes puras. A veces se le confiaba a algunos mortales el cuidado de la copa, a condición de que mostraran ser merecedores de tan alto honor llevando una vida sin mancha. Este cáliz fue llamado Santo Grial y volvió a las manos de José de Arimatea después de la crucifixión. El infortunado José fue perseguido por los judíos al saber que había ayudado a enterrar a Cristo. Lo condenaron entonces a permanecer encerrado en una mazmorra durante un año entero, sin comida ni bebida, buscando que allí muriera. Sin embargo, los judíos no sospechaban que, por tener José en su poder el Santo Grial, no padecería durante todo ese tiempo carencia alguna. Más tarde, esta historia llegó a oídos del emperador romano Vespasiano. Desesperado por curar a su hijo Tito de la lepra, envió una comisión a Jerusalén para que estudiara la veracidad de la historia y trajera consigo la reliquia sagrada. Pasado un tiempo, los embajadores regresaron con la versión de Pilatos de la historia. También llevaron con ellos a una anciana mujer que después de su muerte sería Santa Verónica. Temerosa ante las autoridades, Verónica sacó el paño con el que había secado la frente de Cristo y donde había quedado grabado su rostro. El emperador hizo que se presentara rápidamente ante su hijo enfermo, a quien solo le bastó con ver la reliquia para recobrar su salud al instante. Entonces Tito y Vespasiano decidieron ir a Jerusalén. Allí buscaron por todos los medios que los judíos les mostraran el cuerpo de Cristo, hasta que uno de ellos reveló el lugar donde José estaba preso. Vespasiano personalmente se dirigió a la mazmorra, donde fue recibido por el santo en perfecto estado de salud. Asombrado por el milagro, Vespasiano hizo liberar a José, quien, atemorizado por verse expuesto a nuevas persecuciones, rápidamente fue en busca de su familia, para juntos partir hacia una tierra lejana. Los peregrinos encontraron un refugio seguro cerca de Marsella. Hasta entonces el Santo Grial había cubierto todas sus necesidades, pero cierto día uno de ellos cometió un pecado. Pronto el castigo divino les llegó bajo la forma de una terrible plaga de hambre. Por otra visión, a José se le reveló que el asiento vacío solamente sería ocupado en el día del juicio. De igual manera supo que Merlín construiría una mesa semejante donde también habría una plaza vacante, llamada silla peligrosa, que tendría efectos fatales para todo pecador que pretendiera ocuparla. Nadie sabía quién había cometido el pecado, y José tuvo una visión que le encomendó descubrir al culpable del mismo modo que Jesús había revelado la culpabilidad de Judas. Siguiendo las instrucciones divinas, José hizo una mesa e invitó a sentarse a ella a todos los que tuvieran fe. El Santo Grial fue colocado frente al sitio de José, y pronto se ocuparon los 11 asientos vacíos. Solo el lugar de Judas estaba vacío. Entonces Moisés, un hipócrita y pecador, intentó sentarse en el lugar vacío, pero al instante la tierra se abrió y se lo tragó. En otra leyenda, el relato se inicia con la historia de un hombre que, siguiendo a las huestes de Vespasiano, había llegado desde Capadocia a Roma. Allí consiguió hacer una gran fortuna y ganó el afecto y respeto de quienes lo rodeaban, gracias a su honestidad y virtud. Solo había algo que le provocaba pesar y preocupación: la ausencia de un hijo que continuase su estirpe. Tal como le aconsejara un sabio, decidió emprender un peregrinaje al Santo Sepulcro y, para haber cumplido sus deseos, llevó un crucifijo de oro puro que depositó sobre el altar. Poco tiempo después,
pudo constatar la eficacia de sus súplicas, pues fueron recompensadas con el nacimiento de un hijo, que fue bautizado con el nombre de Titurel. Valiente y piadoso, Titurel dedicó su vida a luchar contra los paganos. Todos los tesoros que lograba conquistar en sus batallas los entregaba a la iglesia o los distribuía entre los pobres. Hasta que un día, en una visión mística, se le apareció un ángel que le anunció que había sido elegido como guardián del Santo Grial que podría encontrar en Montsalvat. Su primer pensamiento fue de temor ante la responsabilidad de la labor encomendada, a lo que se sumó la preocupación por descubrir dónde estaba Montsalvat, ya que ni él ni nadie hasta ese momento sabía dónde se encontraba ese lugar místico. Consternado y deseoso de poder cumplir el mandato que había recibido, en un momento elevó su mirada al cielo y su atención se vio atraída por una misteriosa nube blanca. Algo en ella lo obligó a seguirla. Como hipnotizado, Titurel fue tras la nube guía. Sus fuerzas se vieron redobladas y hasta logró escalar empinadas montañas y atravesar páramos. Por fin, un día, estando en lo alto de una cumbre, pudo ver en un rayo de luz radiante el Santo Grial, sostenido en el aire por manos invisibles. En ese momento comenzó a rezar fervientemente, deseando contar con la suficiente virtud y pureza que le permitieran merecer ser custodio de esa maravilla de color esmeralda que tenía ante sí. La visión desapareció tan fugazmente como había surgido. No obstante, Titurel reconoció que ese era un lugar sagrado y debía protegerlo de los ataques de los infieles que pudieran atreverse a escalar la empinada montaña. Tan absorto estaba por la fantástica aparición que no escuchó los gritos de bienvenida de unos caballeros ataviados con relucientes armaduras que lo aclamaban como su rey. Pasaron los años y la imagen del Santo Grial continuó sin aparecer, por lo que Titurel decidió construir un templo apropiado para recibirlo. Dispuestos y entusiasmados, los caballeros deseaban comenzar los trabajos, pero no sabían de qué manera podrían hacer levantar el edificio. Las plegarias de Titurel en busca de ayuda una vez más lograron la respuesta. A la mañana siguiente encontró un plano con todos los detalles que lo orientaron en la construcción, así como los materiales necesarios. La obra progresó rápidamente, y muy pronto el grandioso templo se vio en la cima de la montaña, reluciente en todo su esplendor. Todos rebosaban de orgullo cuando los sacerdotes comenzaron la solemne ceremonia de consagración. Mientras recorrían el edificio, cantaban armoniosos salmos y derramaban incienso tanto en los pequeños corredores como en los amplios salones. Todos se detuvieron atónitos cuando llegaron al lugar donde se encontraba el altar. Allí, deslizándose silenciosamente por el aire, apareció en un rayo de luz la copa sagrada que, lentamente, fue a depositarse sobre el altar. Temerosos ante esta aparición, los sacerdotes redoblaron el fervor de sus cánticos y comenzaron a escuchar la dulce música de un coro de ángeles que también alababan a Dios. A lo largo de los años, ni Titurel ni sus caballeros dejaron de cumplir la tarea encomendada con gran responsabilidad. Reverenciaron este símbolo del favor divino que tenían a su cuidado, que a su vez nunca había dejado de proveerles alimento cuando les faltó y que siempre los había curado de sus enfermedades y heridas. Además, por medio de la copa llegaba a ellos la voz de Dios, pues de vez en cuando, y si era necesario, en su borde aparecía un mensaje divino, escrito con brillantes letras de fuego. Por efecto del maravilloso poder del Santo Grial, Titurel aparentaba la edad de 40 años, a pesar de tener ya más de 400. Tan sumido estaba en su responsabilidad que no había prestado atención a las cuestiones que preocupaban al común de los hombres. Por eso se sorprendió cuando un día vio en el borde de la copa un mensaje que le ordenaba buscar esposa, pues debía procurar descendientes para evitar que su raza se extinguiera. Rápidamente hizo que todos los caballeros leyeran el mensaje, uno tras otro así lo hicieron y no cesaban en sus exclamaciones de asombro. También ellos habían estado tan absortos en su trabajo que habían olvidado todo lo demás. De inmediato se mostraron dispuestos a obedecer el mensaje y emprendieron la búsqueda de una esposa con méritos suficientes que le hiciera merecedora de casarse con su rey. Finalmente la princesa escogida fue Ricaud, y hacia sus tierras fueron enviados mensajeros para solicitar la mano. Bien conocía la doncella las grandes hazañas que Titurel había protagonizado, por lo que no dudó ni un momento en aceptar compartir su reino. El matrimonio se celebró de inmediato, y Ricaud
fue una esposa cariñosa durante 20 años. A su muerte dejó un hijo, Frimoutel, y una hija que llevó su nombre. Más tarde estos se casaron y llegó una nueva descendencia. Frimoutel tuvo 2 hijos, Amfortas y Trebrescent, y 3 hijas, Herceloide, Josiane y Repanse. Titurel iba envejeciendo y ya sus fuerzas eran incapaces de soportar el peso de la armadura. Un día, cuando estaba orando frente al vaso sagrado, pudo ver que las letras de fuego se iban ordenando y apareció un nuevo mensaje donde decía que debía abdicar a favor de su hijo Friboutel. Recibió la orden con alegría, pues sentía que la defensa del Santo Grial se había convertido en una carga demasiado pesada para él. Años más tarde, Titurel pudo ver el matrimonio de su nieta Herceloide. Esta se casó con un príncipe llamado Gamuret, el padre de su hijo Parsifal. Entristecida por la muerte de su esposo en una terrible batalla, Herceloide temía que su hijo siguiera el mismo destino de aquel y decidió llevarlo al bosque de Soltán, donde Parsifal creció en completa soledad. Mientras tanto, su padre Frimoutel y su hermano Amfortas, movidos por deseos de aventuras, dejaron su hogar en Monsalvat. Su suerte no fue la mejor. El primero fue muerto en un combate, mientras que el segundo fue herido por una lanza venenosa y, enfermo, regresó junto al Santo Grial. Como su herida no había sido producida en defensa de la copa sagrada, nunca logró curarse totalmente y durante años padeció terribles sufrimientos. En tanto, alejado de estas desventuras, Parsifal crecía en el bosque junto a su madre en total libertad e inocencia. Pero un día ocurrió un encuentro casual con unos caballeros y el mundo de la caballería se le presentó con toda su magnificencia. Los caballeros advirtieron ciertamente divertidos el inocente asombro del niño y le aconsejaron partir hacia la corte del rey Arturo, donde bien podría ser nombrado caballero como ellos. Entusiasmado por las historias maravillosas que le narraron aquellos hombres, Parsifal corrió junto a su madre para contarle lo que había visto y pedirle que le diera un caballo para ir tras ellos. Herceloide escuchó a su hijo con tanta atención como profunda tristeza, y para no frustrar su genuino deseo lo dejó partir. No obstante, en su interior ansiaba que fracasara en su empresa y así regresara en poco tiempo. Parsifal abandonó el bosque con algunos trajes de fuertes colores y un viejo caballo. Su madre se los había dado especialmente esperando que el joven así ataviado sintiera tal ridículo frente a los magníficos caballeros que, de inmediato, desistiera de sus nuevos planes y regresara a casa. Con la misma intención, antes de partir, le ofreció a Parsifal una serie de consejos inútiles para que pareciera ante la gente lo más tonto posible. Pero Parsifal los aceptó con ingenuidad, convencido de los buenos deseos de su madre, ya que nada conocía del mundo exterior. Mientras tanto, ante el sufrimiento de su nieto Amfortas, Titurel rezaba fervientemente para que su padecer fuera mitigado. Al poco tiempo, pudo ver cómo se marcó un nuevo mensaje sobre el borde del Santo Grial. Este mensaje anunciaba la llegada de un héroe que escalaría la montaña y preguntaría sobre la causa del sufrimiento de Amfortas. Ante esta sola pregunta, la maldición quedaría destruida, Amfortas sanaría y el caballero sería nombrado rey y guardián del Santo Grial. Esta noticia hizo renacer la esperanza en Amfortas y en quienes lo rodeaban, que solo ambicionaban el fin de sus penas. Ignorando todas estas profecías que lo involucrarían en el futuro, Parsifal emprendió su camino, y enterado de que el rey Arturo había reunido su corte en la ciudad de Nantes, no dudó ni un instante y hacia ella se encaminó. Cuando por fin llegó, solo armado con su confianza, Parsifal ingresó en la ciudad. Como era previsible, sus vestidos y su montura llamaron la atención de los muchachos que, sin tardanza, empezaron a burlarse de él. De todos modos, el joven logró su primer objetivo y fue tomado bajo la protección de Ivanet, uno de los escuderos del rey, quien se ofreció a llevarlo a la corte. Asombrado por el brillante aspecto de los caballeros, el inexperto Parsifal fue presentado ante el rey Arturo, a quien, sin dudar, le solicitó la armadura y la montura del caballero rojo. Asombrado, Arturo le respondió inflexible: si ese era su deseo, debía primero ganarlos. Para Parsifal fue suficiente, y de inmediato salió en busca de su hombre, y cuando finalmente lo encontró,
le ordenó sin más que le entregara su montura y su armadura. El caballero rojo, sorprendido por la intrusión de un joven tan ridículamente vestido, no tuvo otra opción que retar a la lucha a su insospechado adversario. Pero grande sería la sorpresa de todos cuando el inexperto Parsifal derrotó rápidamente a su oponente y, sin piedad por su muerte, sujetó su montura, vistió la deseada armadura sobre sus ropas y salió cabalgando en busca de nuevas hazañas heroicas. Después de un largo trecho y para su suerte, Parsifal recaló en el castillo del noble Gurnemans, quien lo instruyó acerca de todo lo que un caballero debía saber. Cuando abandonó el lugar un año más tarde, se había convertido en un perfecto caballero. Parsifal continuó su peregrinar. Finalmente llegó a un lago, donde un pescador ricamente vestido lo llevó hasta un castillo donde podría encontrar alojamiento. Sin saberlo, había llegado al castillo de Monsalvat, donde el desdichado Amfortas seguía penando. Apenas lo vieron acercarse, numerosos sirvientes salieron a su encuentro y, alegres y solícitos, le expresaron que su presencia era esperada desde hacía mucho tiempo. Luego lo condujeron hacia una sala grande y brillantemente iluminada. Los rostros mustios y melancólicos de los 400 caballeros que allí se encontraban se iluminaron al verlo entrar, como si estuvieran ante su salvador. Asombrado, Parsifal descubrió que el asiento principal del salón estaba ocupado por un hombre vestido con pieles y que evidentemente sufría alguna dolorosa enfermedad. Amfortas le hizo entonces un gesto, invitándolo a sentarse a su lado, al tiempo que le entregó una hermosa espada como obsequio de bienvenida. Agregó también él que hacía tiempo que esperaba su llegada. Colmado de tensiones, Parsifal no salía de su asombro. Incluso temió parecer curioso, algo indigno de caballeros, y decidió entonces permanecer silencioso, sin hacer ninguna pregunta. Más tarde ingresó un grupo de doncellas que, con gran lujo, trajeron una copa resplandeciente que depositaron ante el rey. Entonces llegó a escuchar en el murmullo de los caballeros que se trataba del Santo Grial. Todos los caballeros y las damas de la corte del rey estaban reunidos alrededor de la gigante mesa tendida. Asombraba que nada estuviera servido, aunque los comensales parecían dispuestos al más sabroso de los banquetes. De pronto, de la hermosa copa comenzaron a surgir los platos más deliciosos y los vinos más exquisitos, de lo cual se sirvieron todos los comensales. Todos comieron en silencio y tristemente. Parsifal, en tanto, continuó preguntándose el significado de todo aquello, pero permaneció en silencio, deseoso de ser cortés y temeroso de ofender con alguna pregunta indiscreta. Terminado el banquete, en silencio y melancólicos, el rey y los caballeros abandonaron la sala. Parsifal estaba cada vez más confundido, pero tampoco se atrevió a preguntar nada a los sirvientes que lo acompañaron al aposento destinado para su descanso. A la mañana siguiente se encontró solo. Ningún sirviente acudió a su llamado y solo estaban abiertas las puertas que lo conducían a la salida. Así llegó fuera del castillo y una vez que atravesó el puente levadizo escuchó una voz que le gritaba: ¡Maldito! Habías sido elegido para llevar a cabo una gran misión y has fallado. Con el alma entristecida y sin poder comprender el significado de todo aquello, Parsifal continuó cabalgando hasta que encontró en el camino a una mujer que también lo recibió con maldiciones y le reveló que tan solo se esperaba de él una simple pregunta. Con ella podría haber puesto fin al prolongado sufrimiento de Amfortas, hubiera podido quebrar el maleficio, obtener la corona y convertirse en el custodio del Santo Grial. Espantado al conocer el terrible daño causado por su ignorancia, Parsifal decidió regresar al misterioso castillo para corregir su culpa haciendo la pregunta salvadora. Sin embargo, el castillo había desaparecido y no había quedado ningún rastro de él. El tiempo pasó. Después de muchas aventuras y de haber vencido a todos los caballeros que se le enfrentaron, la fama de Parsifal había llegado a oídos del rey Arturo. Gracias a él, los caballeros derrotados, cumpliendo la orden del vencedor, habían acudido ante el rey a ofrecer sus servicios. Deseoso de volver a ver a Parsifal, el rey envió mensajeros para que le transmitieran su inquietud. Parsifal pues regresó ante la corte y fue nombrado caballero por el propio rey Arturo, pero cuando se dispuso a ocupar su lugar en la mesa redonda, apareció un mensajero del Santo Grial.
Ante toda la sala, el enviado relató cómo Parsifal había fracasado maldiciéndolo una vez más por su falta de compasión. El asombro reinó en la sala. Las palabras del mensajero hicieron renacer en Parsifal su sentido del deber, y de inmediato decidió partir para corregir su error. Sabía que en aquella oportunidad solo la ignorancia había impedido liberar del dolor al rey Amfortas. Confiaba pues que ahora todo sería distinto y regresaría coronado de éxito. Una vez más en camino, las fatigas del viaje lo acercaron a la cabaña de un ermitaño que no era sino Trebresent, hermano de Amfortas. Arrepentido de sus pecados, allí se había retirado para pasar sus últimos días orando y haciendo penitencia. Como Trebresent desconocía la identidad del visitante, le contó a Parsifal la historia del tan esperado desconocido, cuya pregunta podía deshacer el maleficio, y le relató la decepción que había provocado aquel caballero que había llegado y partido sin cumplir con sus esperanzas. Entristecido, Parsifal se vio obligado a confesar que había sido él quien había fallado, y a continuación relató las peripecias de su búsqueda incesante para remediar su falta. La conversación entre los dos hombres fue animándose, y ya reveladas ambas identidades, descubrieron su parentesco. Trebresent, hermano de Erceloide, era pues su tío. Tras la sorpresa inicial, Parsifal lo interrogó sobre qué noticias tenía de su madre, y entonces supo de su muerte. La noticia del fallecimiento envolvió al joven héroe en una tristeza inmensa. Trebresent lo consoló cuanto pudo y lo instó a persistir en su búsqueda del Santo Grial. Ya con el alma más tranquila, Parsifal se despidió de su ermitaño tío y continuó la marcha. Así llegó finalmente ante una montaña escarpada. Con gran dificultad y luego de muchos esfuerzos consiguió llegar a la cima, donde encontró un castillo que le resultó familiar. De pronto las puertas se abrieron y varios sirvientes lo condujeron a la misma estancia principal que él era bien conocida. Cuando la reina entró portando el Santo Grial, consciente del error que había cometido otrora, Parsifal rezó en voz alta pidiendo ayuda divina para poder deshacer el hechizo. Luego se inclinó sobre el rey enfermo y amablemente le preguntó qué le ocurría. Estas simples palabras hicieron que el maleficio quedara destruido, y Amfortas, totalmente restablecido, se puso de pie lanzando un grito de alegría. En medio de la celebración de los presentes apareció un anciano que era Titurel, y acercándose a Parsifal le colocó la corona que llevaba en las manos. A partir de ese momento, el joven héroe quedó nombrado guardián y defensor del Santo Grial. Todos los presentes aunaron su voz en una misma aclamación, mientras un torrente de luz proveniente de la copa sagrada inundó la sala bañando a todos con su resplandor. Tiempo después, con la alegría de haber podido presenciar la recuperación de su hijo, Titurel reunió a sus descendientes y los bendijo. Luego abandonó la estancia y no se le volvió a ver nunca más. Existen otras versiones de la leyenda. Una de ellas relata que, después de haber curado a su tío, Parsifal partió hacia la corte del rey Arturo, donde permaneció hasta la muerte de Amfortas. Entonces fue llamado a Monsalvat para tomar posesión de su herencia, entre cuyos bienes se encontraba el Santo Grial. A la ceremonia de coronación asistieron Arturo y los caballeros de la mesa redonda. A la muerte de Parsifal y ante todos los presentes, el Santo Grial se elevó a los cielos y nunca más ha vuelto a ser visto en la tierra.